Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo vamos a ver dos de los mecanismos de cohesión más importantes, que son la anáfora y la catáfora, y antes de eso sí que veremos muy brevemente qué entendemos por cohesión para entender dentro de qué fenómenos se circunscriben la anáfora y la catáfora. Vamos allá. Primero de todo, después de haber visto que todo texto debe satisfacer al menos tres propiedades, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de cohesión estamos hablando de esa propiedad que hace que los enunciados de un texto, que cada una de sus oraciones, estén bien relacionadas las unas con las otras. Estamos hablando en particular de regular todos aquellos enlaces, todos aquellos elementos de unión en el texto. Podríamos decir, si habíamos dicho en otras ocasiones que la adecuación era la propiedad camaleónica de un texto, que un texto es un camaleón, y habíamos dicho también que en el caso de la coherencia estaríamos hablando de un tejido, en el caso de la cohesión estamos hablando del pegamento, son aquellos lugares dentro del texto donde yo pongo superglue para enlazar o conectar todas esas piececitas que forman parte de ese texto, ¿no? Entonces, dicho esto, hay que decir que se trata de la propiedad más gramatical y léxica, en el sentido de que encontraremos elementos concretos que sirven para regular todos estos enlaces, que sirven para hacer todas estas piececitas de superglue, ¿vale? Entonces, tenemos tres mecanismos o procedimientos, podemos llamarlo tanto mecanismos, procedimientos, ¿vale? De cohesión principales, y se trata de los mecanismos de referencia, que son generalmente gramaticales, mecanismos de sustitución léxico-semántica y luego mecanismos de conexión, que sería toda la parte de conectores y marcadores del discurso. En el caso de la anáfora y la catáfora estamos hablando de mecanismos de cohesión de referencia. ¿Qué quiere decir esto de la referencia? Cuando hablamos de referencia, estamos hablando de un procedimiento que lo que hace, la función que tiene es aludir a otros elementos que pueden haber estado mencionados antes en el texto, que pueden mencionarse después, o incluso elementos que están en la situación comunicativa pero que no están explícitos en el texto. En el caso de la anáfora y la catáfora, sí que son elementos que encontramos en el texto. Y ahora sí, vamos ya con la anáfora y con la catáfora. Bien, en el caso de la anáfora, os vuelvo a repetir aquí la parte de procedimiento de referencia, aludir a elementos mencionados en el texto o a elementos de la situación comunicativa, para que tengamos en cuenta todo el tiempo lo que significa referir, hacer referencia a algo, ¿vale? Entonces, en el caso de la anáfora, se hace referencia a elementos que han aparecido previamente en el texto, que han aparecido antes, previamente, o más a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos con ejemplos concretos, que esto con ejemplos se pilla muy rápido. En el caso de este ejemplo donde tenemos mi hermana, este ejemplo real, me ha dicho que la llame. Cuando yo utilizo este pronombre personal, que está en género femenino, que es en singular, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que esto hace referencia a mi hermana, ¿vale? Es decir, que hace referencia a un elemento que aparece anteriormente en el texto o en la misma oración, ¿vale? En el caso del siguiente ejemplo tenemos Pilar y Antonio se conocieron en París. Él, y aquí ya tenemos un pronombre personal en tercera persona, en singular, masculino. Entonces, ¿qué hace el hablante o el lector? Dice, uy, este él tiene que ser Antonio, ¿vale? Él estaba haciendo un curso de francés y ella, otro pronombre personal, femenino, singular. ¿Qué hace mi cabeza? ¿Qué hace mi mente? Se va a buscar el último referente que tiene, que sea femenino, singular. ¿Cuál es este referente? Pues Pilar, ¿vale? Ella trabajaba en una librería. Y entonces, y al final tenemos este ambos, ¿vale? Yo tengo este ambos, entonces yo ya sé que esto tiene que referir a dos personas. Ni menos de dos, ni más de dos. Únicamente a dos, ¿no? Y como ya en el texto, en las oraciones previas, se ha estado hablando
de Pilar y de Antonio se ha hecho referencia de forma anafórica con el él y el ella, ambos tienen que ser Pilar y Antonio. ¿Veis que funciona como un pegamento donde yo voy poniendo piececitas? Claro, cuando nosotros escribimos no vamos repitiendo todo el tiempo. Por ejemplo, no decimos nunca Pilar y Antonio se conocieron en París. Antonio estaba haciendo un curso de francés y Pilar trabajaba en una librería. Pilar y Antonio coincidieron en un curso de teatro. No, utilizamos todo el rato pronombres o otros elementos lingüísticos que sirven para hacer referencia a elementos que han aparecido anteriormente. Siguiente ejemplo, dice así, dice, se encontró con su actor favorito, ¿vale? Se encontró con su actor favorito y se hizo una foto con él, ¿vale? Pues lo mismo, tenemos un pronombre personal, a ese elemento lingüístico que hace referencia a un elemento anterior lo llamaremos, evidentemente, anafórico, esto es de cajón, ¿vale? Pero al elemento al que hace referencia le llamaremos antecedente, porque aparece antes, ¿vale? Y, importante terminológicamente, diremos que estos dos elementos son correferentes. ¿Qué quiere decir que son correferentes? Pues que tienen el mismo referente, que en este caso es un referente real, ¿vale? Si, por ejemplo, se encontró con su actor favorito, si su actor favorito fuera, qué sé yo, Bruce Willis, por ejemplo, ¿no? Y se hizo una foto con él refiere a Bruce Willis y su actor favorito también refiere a Bruce Willis, ¿vale? Cualquier pregunta abajo, comentarios, ¿eh? Esto es la anáfora. Importante, y esto muy entre paréntesis, para no tener cortocircuitos mentales. En el caso de la lengua, este es el procedimiento al que llamamos anáfora, ¿sí? Que es un mecanismo de cohesión, de referencia. Pero en literatura, cuando hablamos de figuras retóricas o de figuras literarias, también hablábamos de un recurso, que es la anáfora, en el cual se da una repetición, y es diferente, ¿eh? Es otra cosa distinta, ¿vale? Pero tienen el mismo nombre. Cuando tenemos la repetición de una palabra o de un sintagma o una expresión al principio de cada verso o al principio de cada estrofa, ¿vale? Simplemente para no confundir este término que tiene dos acepciones diferentes, ¿vale? Ahora sí, vamos con la anáfora. Bien, recordamos, la anáfora hemos dicho que hace referencia a elementos que han aparecido antes, la catáfora es la prima hermana, por decirlo de alguna manera, de la anáfora, ¿vale? Estamos todavía en un procedimiento de referencia, ¿vale? Es decir, que vamos a hacer referencia a algún elemento, pero en este caso la catáfora hace referencia a elementos que aparecen después. Cuando digo después, me refiero a más a la derecha del texto, ¿vale? Es decir, que nosotros empezamos a leer y va a aparecer después. Es un mecanismo de anticipación para anunciar algo que va a venir después, que se va a expresar después. Es un poquito, bueno, un poquito no, es bastante menos frecuente que la anáfora porque requiere un poquito más de procesamiento de la mente, ¿vale? Requiere esa anticipación de lo que voy a decir. Pero en textos escritos, sobre todo en textos expositivos y argumentativos, sí que aparece bastante, ¿vale? Por ejemplo, y aquí pongo un ejemplo dentro de una sola oración, que sí que tiene una subordinada, pero que no es un texto que haga referencia, no es una catáfora que haga referencia a un párrafo anterior ni nada, es una frase muy cortita, ¿vale? Por ejemplo, cuando decimos un vecino que la conoce dice que Berta estaba de viaje, aquí tengo una catáfora, ¿vale? Tengo la, tengo un pronombre que es catafórico, ¿vale? Que refiere, ¿a qué refiere? Pues refiere a Berta, ¿vale? Lo mismo que con la anáfora, los dos elementos, ese la y ese Berta, son correferentes. No se ve ahora porque la flechita aquí, aquí se me ha comido un trocito, pero ahí pone son correferentes, es decir, que tienen el mismo referente real. Importante, si antes el elemento referido que aparecía previamente se llamaba antecedente, aquí el elemento referido que aparece después se llama consecuente. Simplemente hay que recordar esto y saber que los dos son correferentes. Fijaos que cuando alguien lee, alguien empieza a leer o alguien empieza a pronunciar la frase
A ver, aquí. La frase un vecino que la conoce, ¿vale? Si yo antes no he dicho nada, cuando yo digo la, no sé a quién me estoy refiriendo todavía. Es necesario que la frase termine, la oración y que se introduzca aquí una subordinada, etc. Pero es necesario que se indique luego Berta para saber que el referente de ese la que apareció ya antes se refiere a Berta. ¿Se entiende la diferencia? En el caso de la anáfora refiere a elementos que aparecen antes, en el caso de la catáfora refiere a elementos que aparecen después, ¿vale? Es decir, que la refiere a Berta. Aquí la flecha se va un poco, pero a Berta, ¿vale? Y los dos, tanto el pronombre personal, femenino, en tercera persona, singular, tanto el pronombre como el sustantivo propio, los dos refieren a un referente real, que es Berta, Berta, la del mundo real, la persona de carne y hueso, ¿vale? Importante, no siempre son ejemplos tan sencillos, ¿vale? Tenemos un tipo de catáfora, que es una catáfora de tipo oracional, ¿vale? Donde lo que encontramos es, vamos con el ejemplo directamente, dice, solo esto me pidió, que le echara una mano. Entonces, fijaos que este pronombre demostrativo es catafórico también y hace referencia a toda esta oración de aquí, ¿vale? Solo esto me pidió todo, que le echara una mano. Si yo me pregunto, ¿qué es esto que me pidió? Ah, que le echara una mano, ¿vale? Esto se utiliza también mucho de forma con un registro más o menos formal cuando escribo, por ejemplo, tengo la consulta siguiente, 2 puntos, y entonces lo escribo, ¿vale? Es una forma de anunciación, de anticipación de lo que voy a decir. En el futuro veremos más ejemplos, pero más o menos para distinguir entre los dos recursos, esto sería todo. Cualquier cosa, comentarios o dudas, aclaraciones y sugerencias. Muchas gracias.